Francisco Abundis Luna, es director y fundador de Parametría, empresa de investigación estratégica, análisis de opinión y de mercado. Realizó maestría en políticas públicas en la Universidad de Oxford y en asuntos internacionales en la Universidad de Columbia. Sus principales líneas de investigación son psicología social, opinión pública y comportamiento electoral. Ha sido profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, maestro del Instituto Tecnológico Autónomo de México y de la Universidad Iberoamericana. Se desempeña como consultor del gobierno federal, gobiernos locales, partidos políticos y organizaciones internacionales como el Banco Mundial, British Council, UNESCO, entre otros. Francisco Abundis, bienvenido a Apasionados del Gol. Francisco Abundis, Paco, para los cuates según entiendo. Bienvenido a Apasionados del Gol. Gracias por la invitación, al contrario, gusto estar. Nos vas a dar una pieza de información que ya diste en el noticiario matutino la semana anterior, que va a resultar súper relevante. Te voy a pedir que nos des eso de entrada y después te hago la pregunta que le sigue. Pero lo que tú encontraste en tu pesquisa sobre la opinión del público mexicano acerca del fútbol mexicano fue... Mira, hacemos investigación de opinión, en este caso el Mundial o la expectativa sobre la selección nacional en el Mundial no deja de ser un tema pues que le incumbe a buena parte de los mexicanos, los aficionados, no aficionados. Lo que hemos encontrado es que el desempeño de la selección acaba influyendo sobre el estado de ánimo del país. De hecho, hay algunos académicos que han escrito papers sobre qué ha pasado cuando Brasil no pasa a la final o qué ha pasado en Argentina cuando Argentina pierde un campeonato, en fin, ¿no? En México no tenemos expectativas tan altas, pero no deja de... gracias, ¿no? El famoso quinto partido no deja de ser como un tema de preocupación. Tenemos, seguimiento de este tema de expectativas sobre las Olimpiadas, también cuando hay Olimpiadas, pero en el caso de esta investigación me llamó la atención, pues, datos que creo que reflejan un poquito de pesimismo social, ¿no? Primero, hay una caída, lo comparamos con una medición que hicimos en 2006, es la fortuna de tener series largas ya en términos de medición. Alemania 2006, quien se decía aficionado al fútbol soccer estaba en 68%. Hoy día es 55%. Hay una caída de 13 puntos. Me llamó mucho la atención ese dato. Los que son aficionados y los que no son aficionados, 45%. Es decir, sube, el no es aficionado sube de 33 a 45 y el que es aficionado cae 13 puntos. Primer dato revelador. Luego, en las categorías de si vamos a pasar a tal ronda o quien cree que no vamos a pasar ni a la primera ronda, crece de 7 puntos a 21 puntos, ¿no? Es decir, el resto de las categorías más o menos se mantiene, pero el nivel creo que de pesimismo respecto a la primera ronda se me hace muy fuerte. Regreso un segundo a tu primer punto y luego ya cedo la palabra. Ese es el titular, ¿no? La gente que dice me gusta el fútbol baja de 2/3 a un poquito más de la mitad y la gente que dice no me gusta a su vez sube. ¿Tuvieron manera de indagar por qué? ¿A qué obedece ese cambio? La verdad es que una vez que haces una investigación, cuando salen las respuestas, ahí te das cuenta de lo que no preguntaste. Te dices, bueno, es que hubiera estado bien preguntar, te la debo. Okay. Yo creo que tenemos una medición a final de mes y preguntaremos ese tipo de cosas una vez que hayamos averiguado qué ronda pasamos y qué pasó con Polonia y con Arabia Saudita y seguramente les vamos a ganar a los argentinos. ya veremos. Pero yo creo que sí hay que medir el estado de ánimo después de este mundial y creo que podremos averiguar un poco más de ese tema. Lo otro que me llama mucho la atención es la expectativa del director técnico. Siempre había habido, ahí tenemos, y permítanme, voy a tener que consultar para ser preciso mi gráfico. Tenemos medición de Ricardo Lavolpe en marzo del 2006. Hugo Sánchez en enero del 7, Miguel Herrera diciembre del 13 y junio del 14 y finalmente el actual director técnico, el Tata Martino.
Bueno, sobre todos ellos había un nivel de aprobación, así como aprobamos presidentes, gobernadores, y hacemos la misma pregunta para el director técnico. Y entonces tenemos niveles de aprobación para Ricardo Lavolpe 46%, para Hugo Sánchez 52%, para el Piojo Herrera, Miguel Herrera 36% y 60%, que es como un pico así de una expectativa extraordinaria. El nivel de aprobación que tiene el actual director técnico es 31 puntos y la desaprobación es 32. Yo no sé si es justo o injusto, ¿no? La diferencia de, Alberto, que tú que sabes, o sea, me puedes decir, la gente no sabe, o es una calificación justa, no sé. Pero eso pasa mucho con la opinión pública, es decir, es difícil leerla, frecuentemente es contradictoria. Estás en el mundo de las percepciones, que tiene que ver poco con un tema fáctico, ¿no? Puede que haya ganado no sé cuántos campeonatos y no sé cuántos partidos, y esto puede ser lo más injusto del mundo, pero estamos en el mundo de las percepciones. Es que déjame interrumpirte, dijiste que el Piojo Herrera pasó de 33 a 66%. Sí, gracias por ponerme atención. Te lo pregunto porque ahí tienes el dato de el 66% en qué momento estaba y el 33% en qué momento. Es diciembre del 13 y junio del 14. O sea, el diciembre del 13 tenía el 33. 36 y luego sube a 60. Es que eso se me hace súper raro. Y bueno, y como dice Javier, me encantaría explicar por qué. Porque, por ejemplo, Miguel Herrera llega a enderezar la nave. O sea, a calificar a México de panzazo yendo a jugar un repechaje. ¿Por qué llega tan bajo el Piojo Herrera? Sí, qué curioso. Sí, es muy representativo y muy sintomático de lo que piensa la gente y de la percepción, como dice Beatriz, porque yo creo que quizá no hay una meditación tan profunda, sino una percepción un poco superficial de la personalidad, más allá de las características de la persona de que se trata. Pero aparte hay un factor muy interesante que es el del desgaste, que es terrible. Claro. Quien está flamante y es nuevo, es aceptado y hay mucha expectativa y esperanza de que le vaya muy bien a determinado personaje en cualquier actividad. El bien querido le llama Miguel. El bien querido, el bien querido. Y los ídolos se derrumban, como dice una canción de Jorge Muñiz y María del Sol. Las baladas ochenteras, mi querido Javi. Pero a ese ídolo que encumbras y que veneras, lo quieres luego derrumbar y cortarle la cabeza. Por alguna razón que habría que profundizar en aspectos más psicológicos para saber a qué se debe, ¿no? Pero ocurre en los toros también, con los toreros, ocurre con los futbolistas, ocurre con el Chicharito Hernández y ocurre muy concretamente con los entrenadores de la selección mexicana. Los villanos terminan siendo... Los villanos que están sentados, héroes, Beatriz, en un tambo de pólvora, que en cualquier momento va a explotar. Es una figura muy, muy desgastada, muy vista, que algunos se prestan más que otros a aparecer en comerciales. Por ejemplo, el entrenador actual tiene un perfil más discreto, digamos, que está a punto de irse ya de su cargo, quizá en 2 semanas o máximo en 3 o 4. Pero es muy curioso esto de la percepción de la gente, muy interesante para medir los niveles de aceptación o rechazo de los personajes. Y muy injusto, yo creo, Herberto, porque tiene que ver con pocas cosas. Con poca profundización. Pues sí, ¿no? Y uno siempre quisiera saber las razones que hay atrás de esto. Pero al final acaba siendo, o la forma en que la prensa trató el tema, acaba siendo el influyente comentario de un analista, ¿no? que aunque haya pasado de panzazo, dijo, claro, no, bueno, es que no... Que no debería ser, Paco, porque cada quien debería tener su propia forma de razonar y de analizar en torno a un personaje, ¿no? Estás pensando como si fuéramos ingleses. No sé. Sí, no, bueno, a ver, sí tenemos una... A ver, la opinión pública es compleja. Hay algunas interpretaciones o formas de entenderla, pero ciertamente nuestros niveles de información de muchos temas a veces podemos tener mucha información, pero no tenemos capacidad de interpretación. Exacto. ¿No? Es decir, no acabamos de digerir todo lo que sabemos. Sí, como utilizar correctamente esa información. Exactamente. De digerirla correctamente. Exacto. Y pasa con muchos temas de vida pública. El deporte, yo creo que está por ahí, y luego, bueno, yo sé que hay una polémica ahora, si no sé si la caballera está flaca, o he escuchado, digo, perdón, no soy muy aficionado, pero de pronto escucho cosas. Eso nos llevará a un programa entero, otro. O sea, ustedes sabrán mejor, pero entiendo que hay como mucha crítica hoy a
a las capacidades de los propios seleccionados y ya no sé si al director técnico pero todo eso al final acaba como una especie de embudo, ¿no? Esa es un poco una metáfora de la opinión pública, sería toda la información que tiene la gente entra en un embudo y sale algo. Te vamos a tener que invitar a otro programa, Francisco Abundis, pero bueno, muchas gracias por haber venido a esta noche a acompañarnos. Vamos a hacer una pausa rapidísimo, ya regresamos. Esto es Apasionados del Gol. Gracias.